not striving in my own strength. Hola, hola, ya estamos de regreso en un nuevo podcast, un nuevo episodio aquí de Mi Identidad este año 2022. Primero que nada, queremos disculparnos porque el martes pasado no pudimos grabar ya que estaba difónica con un resfrío menor, pero la verdad que no teníamos voz, así que agradecer a todos esos mensajes que nos llegaron a preguntarnos el por qué, es cierto, este audio digital no se había subido o compartido en las redes sociales. Eso quiere decir que aunque sea una vez a la semana estamos bendiciendo su vida, su tiempo y qué mejor la vida, ¿cierto?, cercana a Cristo. Queremos agradecerle a cada uno de ustedes y contarles que estamos ahí para los que nos siguen en las redes sociales, en Instagram, ¿cierto?, de IDR Ministerio, Fanspage, YouTube, donde subimos estos podcasts cada día martes, y para los que ya están en forma más ¿cierto?, íntima con nosotros, el día viernes a partir de las 8 horas, ¿cierto?, chilena, el IDR Casa de Paz online, el día sábado también a partir de las 19:30 horas, 7:30 de la tarde, tenemos el IDR Casa de Paz presencial. Y bueno, con hartas actividades para los amigos que están a través de nuestros grupos, trabajando en el silencio. Usted va a ver que en el segundo semestre de este año IDR le va a sorprender en muchas cosas que vamos a estar compartiendo de las cosas que el Señor nos ha entregado. Y bueno, hoy traemos un tema como tanto, simple, sencillo y directo, pero yo creo que es como un tema que lo podemos hablar desde de lo muy actualizado, que tiene que ver con las conexiones. Y para mí es importante preguntarnos ¿a qué estamos conectados el día de hoy? ¿A qué lo estuvimos predicando un viernes atrás? O la pregunta es, ¿qué te desconecta realmente de Dios? Hoy día vemos en las redes sociales y sobre todo en los grupos juveniles, cuando tenemos la red, ¿cierto?, de Wi-Fi, cuando nos falta, hay gente que se desespera, hay gente que se angustia porque queda incomunicada, ¿verdad? Queda como incomunicada de esta vida virtual, estas noticias actualizadas que nos mantienen con el mundo exterior, incluso, ¿cierto?, la familia, aquellos que están lejos. O sea, hemos tenido un lenguaje súper diferente a años, ¿cierto?, anteriores. Y podemos hablar que este es el tiempo, la era de la desconexión física, ¿cierto? La desconexión después de la pandemia con la familia, la desconexión con los lenguajes gestual, que ya no hemos acostumbrado tanto a hablar quizás a través de una red social, que nos olvidamos de los gestos, de cómo nosotros nos manifestamos, de qué manera nos comunicamos y qué manera también podemos expresar. Pero en este punto quiero hablar de esta era de desconexión, pero con Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Qué nos desconecta de Dios en el día de hoy? ¿Qué nos desconecta realmente de Dios? Hay muchas cosas, podemos hacer una lista gigantesca de las cosas que nos desconectan de Dios. Si no estamos habituados, ¿cierto?, o no tenemos la disciplina de tener una relación continua con Él, cuando oramos, ¿cierto?, cuando iniciamos nuestro día y agradecemos, porque lo primero que debemos hacer es abrir nuestros ojos y agradecer a Dios porque hemos, ¿cierto?, abierto nuestros ojos a un nuevo día. Y tantas cosas cuando iniciamos en la mañana, si no nos conectamos a través de una alabanza, a través de quizás de un culto virtual o que estemos escuchando algo referente a Él, o también, y lo más principal, cuando estamos leyendo su palabra. Muchos de ustedes, yo sé que tienen esa disciplina de leer su devocional todos los días, pero hay gente y en esta actualidad que vemos y hemos visto, ¿cierto?, que está viviendo en esta era de desconexión de Dios y el mundo lo refleja así cuando vemos las noticias, lo que está pasando, esta masiva agresividad que hay en los jóvenes, en los colegios, e incluso en los medios de comunicación, esta poca tolerancia de escuchar al otro, de ponernos en, ¿cierto?, tener un poco de empatía con situaciones que otros puedan vivir. Y entonces yo estaba preguntándome todos estos días y pensando que la humanidad que ha hecho se ha divorciado, por decirlo de una manera, del cielo,
de los principios, de los valores, de lo que la palabra de Dios refleja, ¿cierto?, en las Santas Escrituras. Y lo bello del ser humano, ¿cierto?, de una persona ya ha dejado de existir. Y eso preocupa. Amén. Es preocupante ver tantas cosas distintas día a día y ver que cada día tenemos menos de Dios. Que eso no nos pasa a nosotros, los predicadores, los líderes, la gente que está dentro de las iglesias. Sigamos, ¿cierto?, prevaleciendo, ¿cierto?, perseverando en estos tiempos difíciles. Quiero que anotes ahí, quiero que vamos a la palabra de Dios, donde nos vamos a centrar, porque Dios nos enseña a permanecer en Él. Amén. Quiero que busques Juan 15. Vamos a leer la versión TLA y vamos a leer versículos 4 y 5. Amén. Jesús dice, continuó diciendo a su discípulo, escuche bien, si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unidos a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unido a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. Versículo 5. El discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como la rama que da mucho fruto, pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Al que no se mantenga unido a mí, le pasará lo mismo que las ramas que no dan fruto, las cortarán, la tirarán y cuando se secan, les prenden fuego. Estamos leyendo la versión moderna. ¡Qué tremendo! En la versión de Reina Valera dice, separados de mí, no podéis hacer, nada podéis hacer. Qué tremendo. Aquí la palabra de Dios nos está revelando, Él está dejando instrucciones a su discípulo que si ellos no se mantenían unidos a la enseñanza, unidos al ejemplo que Jesucristo les dejó aquí en la tierra, unidos a la palabra que les entregó, a los hechos que fue mostrando poco a poco cómo Él se comportaba y mostraba la relación que tenía con el Padre, nada, pero absolutamente nada podrían hacer. Y eso es lo que la iglesia de hoy tiene que entender, que separado de Él, como dice, separado de mí, nada podéis hacer. Es que usted, iglesia amada, hermano, hermana, aquellos que se están sumando a estos audios digitales, tienen que entender que sin Él no somos nada, que sin Él no tenemos vida, que sin Él, ¿verdad?, no tenemos esperanza. Él es la fuente de vida. Amén. Es todo lo que nosotros debemos anhelar, desear, amar aquí en la tierra. Pero el día a día, los afanes diarios, las cosas cotidianas, las cosas quizás nuestros sueños, nuestros propios proyectos, a veces nos desconectan de Dios, nos desconectan de su forma, nos desconectan de su palabra, nos desconectan de su enseñanza. Y aquí Dios, Jesucristo, le estaba dejando instrucciones a los discípulos, le estaba hablando le estaba comparando, imagínense, con una planta que da fruto, que da vida. Pero si no estamos conectados a Él, ¿qué somos? Serán plantas, ramas que no darán frutos, serán cortadas y tiradas, serán secadas y prenderán en fuego. Imagínense lo que nos puede estar reflejando esto. Usted sabe que cuando aceptamos al Señor, cuando le creemos a Dios, cuando entendemos que Él es el Salvador de nuestra vida, vamos a ir a esta vida eterna. Pero si no le conocemos, si no realmente seguimos sus principios, los valores que nos enseña, lo que nos refleja su palabra, los fundamentos de Dios escrito, es muy probable que también vayamos al otro lado oscuro y que pocos hablen, y se llama infierno. Iglesia, debemos entender que hay dos opciones, no hay una intermedio. Y de esto no estamos hablando, de esto no estamos predicando. Cuando la red de Wi-Fi, ¿cierto?, está conectada a una corriente, a una fuente de corriente, de electricidad para que, y todo, ¿cierto?, estos módulos conectados a un servidor. Y imagínense cuando se desconecta un muchacho, toda esta generación que le llaman la generación moderna, ¿cierto?, del Internet. Se desconecta del Wi-Fi, se desesperan, se angustian, unos se deprimen incluso porque pasan mucho tiempo en las redes sociales. Pero imagínense que usted sea en ese momento ese enchufe, ese cable, y se desconecta de eso que le alimenta. Imagínense cómo puede quedar, seco,
¿cierto? Como esta rama, como estaba representado en esta palabra, seco. Entonces tenemos que aprender a conectarnos, ¿cierto? Con Dios, iglesia amada. Cuando nos desconectamos con Dios, dejamos de adorarle, dejamos de creer quién es, dejamos de bendecirle, le quitamos el espacio y el lugar que le pertenece, porque ya no es nuestra prioridad. Si nos desconectamos con Dios, iglesia amada, desviamos nuestra atención del culto, de la palabra, de lo que nos está hablando, lo que quizás las mismas células que usted se junte, o cualquier actividad, ¿cierto?, que esté haciendo cercana a Él. O sea, desviamos nuestra atención porque en realidad eso es lo que buscan las tinieblas, que usted se desconecte, que usted que hayan detractores, ¿cierto? Estas cosas que te hacen desenfocarse. Si tú te desconectas con Dios, es muy probable que te acerques más a lo malo, que te acerques más al pecado, a los errores, a las fallas, y la persona empieza a tener esa pérdida de conciencia, ¿cierto?, de lo espiritual con lo natural, porque recuerde que nosotros no solamente luchamos con lo que las tinieblas pueden poner a nuestra vida, sino que nuestra mayor lucha es nuestra carne. Controlar, ¿cierto? Tener dominio propio de nuestra carne. Entonces, si nos desconectamos con Dios, corremos más peligro, nos acercamos a las tinieblas, nos acercamos al pecado, nos acercamos, si ya con Dios no somos perfectos, nos equivocamos, cometemos errores y seguimos pecando, incluso en pensamiento. Imagínese sin Él, cómo puede volverse nuestra vida. Si nos desconectamos, iglesia amada, de Dios, buscamos otra alternativa. Y aquí es donde usted tiene que saber que el lugar más importante de nuestra vida le tiene que pertenecer al Padre Celestial. El lugar más importante de nuestra vida tiene que ser Él primero. Y todo lo demás será añadido. Iglesia amada, es tiempo de seguir conectado con este Dios maravilloso. Amén. Porque estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos finales, estamos viviendo tiempos que todo será un caos. Y yo veo esa desconexión del mundo con Dios, con el amor, con los principios, con los valores, con los fundamentos que nos entrega su palabra. No se desconecte de Dios, no se aparte, ¿cierto?, de este Dios maravilloso. ¿Y cómo nos conectamos con Él? Muchos se preguntarán, es fácil, leyendo su palabra, escuchando de Él, buscando predicaciones que estén alineadas a una sana doctrina, amén, buscando a través de la alabanza. Cuando usted se desconecta con Dios, sobre todo la juventud, pasa a muchas etapas de rebeldía, de querer llevar la contra, de querer hacer cosas propias, de ser diferente. Entonces, la desconexión con Dios, esto piense que es como cuando nuestro cuerpo necesita beber agua, ¿verdad? Podemos dejar de comer, pero el agua es esencial para que nuestro cuerpo siga manteniéndose y siga funcionando en todo al 100%. Miren, es lo mismo, la fuente de vida, la fuente de agua viva es el Padre Celestial. Jesucristo nos dio ese puente hacia la conexión con los cielos. Gracias a ese sacrificio, próximamente estaremos celebrando, ¿cierto?, el mundo Semana Santa. A ese sacrificio en aquella cruz, nosotros podemos cambiar la historia, ser diferente, vivir un mundo distinto. Y aún así, viendo ese mundo tan diferente, pasar por nuestras narices, ¿verdad?, por nuestra vista, no lo aprovechamos. Yo quiero leer Colosenses, para los que están anotando, 1:17. Mire lo que dice en una versión moderna. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Amén. Vamos a la versión original, a la versión tradicional de Reina Valera. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Otra versión. Cristo existía antes de todas las cosas, por medio de Él todo se mantiene en orden. ¿Qué no quiere decir la palabra? Que solo en Él vamos a permanecer. Fuimos creados seres, ¿cierto? Creados en un diseño original y éramos creados para la eternidad. Amén. Tenemos que volver a esa eternidad. Pero en Él está diciendo aquí,
antes de todas las cosas, Él ya existía, Él ya estaba. Y todas las cosas, cuando se refiere que permanecen en Él, se está refiriendo a la tierra, a lo que Él ha creado, a su creación, y nosotros somos parte de esa creación. Amén. Pero nos olvidamos la tecnología del hoy, la tecnología de las comunicaciones, todo lo que vemos a diario. Yo lo converso mucho con las mamás de un grupo que tenemos, lo converso mucho con líderes. Es que el mundo se ha desconectado de las cosas simples y sencillas que antes podíamos disfrutar. Y principalmente de este Dios. Ya no hay respeto por las iglesias, ya no hay respeto por los líderes. Y yo puedo entender que muchos de nosotros hemos, ¿cierto?, desprestigiado el Evangelio, y no solamente el Evangelio, sino la religión. Pero recuerde que somos carne, que somos gente que comete errores, gente que se equivoca, gente que se cae a diario. Nuestra mirada no tiene que estar enfocada en los seres humanos. Nuestra mirada, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma tiene que estar enfocado en este Dios que puede salvar, que puede restaurar, que puede sanar, que puede levantarte. Si tú estás ahí quizás decaído, desanimado, quizás estás pasando circunstancias, escenarios difíciles, ¿verdad? O estás como en ese vacío. Y el otro día hablábamos, el último podcast se trató de los vacíos. Queriendo llenar el vacío, mire, el único que te puede llenar el vacío va a ser la presencia del Espíritu Santo aquí en tu vida, aquí donde tú te puedas encontrar, en tu casa, en el lugar de trabajo, en el lugar de tu iglesia. Él es fuente de vida, pero esta desconexión tan cruel y tan sorprendente que vemos a diario me asusta, me preocupa. Me preocupa porque ya no se puede tener conversaciones sanas ni agradables. Tú puedes escribir algo en las redes sociales y eres atacado. Escribes algo, y estoy hablando dentro de nosotros mismos, la gente cristiana. Escribes algo, compartes algo y siempre hay opiniones tan diferentes. Hemos perdido el respeto de pensar distinto. Hemos perdido el respeto de la comunicación. Y así como la generación moderna, que está tan acostumbrada a Wi-Fi, a Internet, a las redes sociales, está conectado constantemente a este otro Dios, porque esto es un Dios, ¿cierto? Pagano de las redes sociales. Así nosotros deberíamos estar conectados, pero con el Dios que todo lo puede, con el Dios real, con el Dios que está vivo, que no está muerto, sino que vive dentro de nosotros, que se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que se hizo cierto humano, dejó su divinidad para hacerse humano por nosotros, por amor a ti, por amor a mí, por amor a la humanidad. Iglesia amada, ¿qué nos desconecta de Dios? El pecado. ¿Qué nos desconecta de Dios? Nuestras emociones, nuestra carne, nuestros anhelos y deseos que no sujetamos a su voluntad. La falta, ¿verdad? La falta de conexión con Él, de intimidad, de oración, de palabra, nos hacen desviarnos de los propósitos de Él. Él siempre ha tenido un plan perfecto para nuestras vidas, pero nosotros siempre elegimos el camino más difícil. Desviarnos de lo que Él nos muestra. Aquí Él estaba dando en Juan 15:4 instrucciones específicas a sus discípulos. Si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unido a ustedes. Amén. Porque separados, dice la otra versión, de mí nada podéis hacer. Tenemos que entender que nada podemos hacer separado de este Dios maravilloso. Conéctate, pero conéctate con la fuente que da vida, con aquella que cambia toda circunstancia, que cambia todo dolor. Y que además, mira, tú puedes estar pasando desiertos, momentos difíciles, procesos, pero aunque lo estés pasando, Él te da paz, ¿cierto? Él te da tranquilidad, dice en alguna alabanza, en medio de la tormenta. Él te da paz y tranquilidad en medio de la tormenta. No quiero decirte que con Él todo va a ser happy o todo va a ser extraordinario. Van a haber momentos en nuestra vida, porque es así el Evangelio,
que nos va a tocar vivir circunstancias difíciles, circunstancias de dolor. Los grandes personajes bíblicos lo han hecho. David dice que en el día de angustia, en el día de su aflicción, cuando escuchó el pueblo que venía contra él, ¿verdad? Los amalecitas, dice que él se angustió mucho, pero él se refugió en Jehová. Y así, ¿cuántos más se han refugiado en Jehová? ¿Cuántos hombres y mujeres que la historia bíblica nos cuenta que siempre han buscado, amén, a este Dios maravilloso? Y quiere decir que esa opresión que pueda estar viviendo, esa dificultad que pueda estar viviendo, ese desierto que pueda estar viviendo, no va a cambiar, porque es necesario pasar por eso. Es necesario porque Dios te forma, Dios te hace crecer espiritualmente en diferentes situaciones, pero cuando tú estás conectado a Él, esas situaciones se vuelven pasaderas, esas situaciones se vuelven diferentes, esas situaciones tú las aceptas con gozo, con alegría, porque tú dices, después de esto viene una victoria garantizada, después de esto Dios me levanta, después de esto yo puedo testificar a un Dios que se conoce en el desierto, a un Dios que es fiel en el desierto y en toda circunstancia. Y eso es lo importante de estar conectado a Dios. No te va a evitar pasar ciertas situaciones, pero sí va a ser llevadero, porque tu fe va a estar cementada en Cristo Jesús, que es la roca. Tu fe va a estar creyendo que aunque no ves nada, Él te dará la victoria. Porque su palabra ya es clara, separado de Él nada podemos hacer, iglesia amada. Separado de Él, nuestra vida es diferente, nuestra vida es amarga, nuestra vida sabe a tantos sinsabores. Podríamos hablar tanto de eso. No es separado de Él. Y yo siempre me acuerdo cuando yo testificaba los primeros años, yo vivía en un mundo de mentira, un mundo donde nada me llenaba y intentaba hacer una cosa tras otra para llenar esos vacíos, pero cuando vino Cristo a mi vida, llenó absolutamente todo, y lo he conversado en estos días con mi hijo. Llevamos casi 6 años en el Evangelio y no ha habido día que no le hemos agradecido por estar en nuestra vida. Aún en circunstancias difíciles, y todos los que conocen nuestro testimonio saben que hemos pasado cosas muy difíciles y que es que nos costó este evangelio santo que hemos tenido que vivir, pero aún en esas circunstancias difíciles siempre le adoramos, siempre le agradecimos, siempre le dimos su lugar, y hemos podido verlo, testificábamos en un culto online, hemos podido ver en los últimos 12 meses cómo el Señor se ha manifestado y cómo el Señor le ha dado fruto a esa semilla que un día nosotros plantamos también. Es tremendo cuando estamos conectados a Dios. Estamos conectados a Dios, cuando estamos conectados con Dios, aunque se nos venga el edificio encima, sabemos que no estamos solos, que Él nos fortalece. Amén, Él nos fortalece. Amén. Porque dice en Colosenses 1:17, y en Él, antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es el creador del universo, el creador de la tierra, el creador de nuestras vidas. Y lo único que necesitamos es ¿cierto? Es conectar con la fuente de vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Y dice que nadie viene al Padre si no es por Él. Amén. La Biblia está llena de instrucciones. No te compliques más. No estés buscando a dónde ir, los lugares, iglesias grandes, y quizás escuchando a un líder y a otro, que cuál es más famoso, cuál tiene más unción. Porque no es así como Dios trabaja. Por eso es importante leer las Escrituras, buscar no solamente lo que escuchamos como sermón, como versículo, sino ir a buscar más allá, porque siempre habrá una revelación. Y Jesús enseñaba de forma simple, sencilla y directa, sin religión, sin estructura. Él solo pasaba con su método de parábola, con su forma, con su actitud y con los prodigios y milagros que le seguían, porque estaba el Espíritu Santo sobre él. Amén. Que todo lo que hoy nos pueda conectar en este siglo XXI, en este año 2022,
sea con la presencia del Espíritu Santo. Recuerde que Él se fue y dijo, pero les conviene dejar al Consolador. Y el Consolador es el Espíritu Santo, pero nosotros debemos aprender a tener una relación con el Espíritu Santo. Es 24/7. No cuando solamente tenemos culto, no solamente cuando tenemos una actividad eclesiástica, sino que es constante, cada día. No es necesario que esté orando 8 o 10 horas. El que lo pueda hacer, amén. Más consagración tendrá. Pero es necesario que tú le dediques primero esa prioridad a Él. Que le des prioridad. Muchas veces, y nosotros nos pasa, estamos comprometidos a tantos compromisos de trabajo, de estudio, de proyectos nuevos. Entonces, y se nos hace difícil contestar todos los mensajes, se nos hace difícil poder mantener el contacto con ustedes. De hecho, soy una de las personas que ha ido dejando poco a poco las redes sociales. Y se nos hace difícil, pero mi primera conexión del día es el Señor. Y yo sé que quizás estamos sobrecargados de muchas tareas, pero mi prioridad siempre será Él. Amén. Y eso es lo que queremos transmitirte en este episodio de podcast Mi Identidad. Amén. Conéctate a la fuente de agua viva. Conéctate al que te da este aire para respirar. Conéctate a lo que tú ves en este momento, allí donde te encuentras, tu casa, tu familia, el trabajo, la universidad, la escuela, donde estás en este momento escuchando este audio. Conéctate, cierra tus ojos y conéctate a este Dios maravilloso, porque caminando con Él serás diferente. Si se mantiene unido a Él, Él siempre estará con ustedes. Amén. Qué tremendo tema. Amén. Vamos a orar para los que nos están acompañando ahí en estos audios digitales. Cierra tus ojos y oramos al Señor. Gracias, Padre, por este tiempo de poder conversar, de poder compartir, Señor, que nos tenemos que conectar contigo, Señor. Hay una desconexión de esta humanidad con lo santo, con lo divino, Señor. Si ellos supieran que tú eres el Dios de ayer, del hoy y por los siglos, Señor, que eres un Dios maravilloso, que hace cosas maravillosas, yo sé que todo el mundo vendría a tus pies, Señor, para poder adorarte, para poder servirte. Señor, que nunca nos desconectemos, aún con los compromisos que tenemos, aún con los trabajos, aún con los proyectos, aún con los estudios, con todo lo que podamos vivir el día a día. Nunca nos permitas desconectarnos de ti, de entender que tú eres prioridad, que Señor, que contigo, Señor, daremos fruto, que contigo permanecer en ti será maravilloso, que permanecer en ti tendremos vida eterna, Padre. Y cuando nos desenfoquemos, Señor, haznos saber, recuérdanos que tú eres primero. Señor, a veces nos afanamos tanto con el día a día, nos afanamos tanto con esta tierra, ¿cierto?, que es temporal, Señor, con esta vida terrenal que es temporal, pero nos olvidamos que vamos a una eternidad. Nos olvidamos que vamos a una eternidad, Señor, para morar contigo, para alabarte y adorarte por los siglos y los siglos. Señor, yo bendigo a todos aquellos que están escuchando, a todos aquellos que nos acompañan a través de las redes sociales. Yo bendigo a todos los grupos que están participando. Señor, a todos esos mensajes, correos que nos llegan. Señor, danos el tiempo para contestarle a nuestros amigos, creyendo y confiando que seremos puente de bendición. Señor, que seremos personas para guiar a otros a través de tu palabra. Señor, yo bendigo este podcast, bendigo este tema y declaro, Señor, por fe, que nos estamos conectando a ti cada día más, en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Amén y amén. Qué tremendo tema. Bueno, saludarles a todos, amén, que nuestra autosuficiencia, ¿cierto?, dependa de Dios, amén, no de nuestros conocimientos, nuestros títulos y todo lo que podamos estar haciendo o tengamos en nuestra vida. Que el Dios de paz les bendiga. Recuerden que vamos a estar todos los martes a las 8 de la mañana a través de Spotify y YouTube, ¿cierto? Este podcast Mi Identidad. Todos los viernes vamos a estar a las 8 de la noche, hora chilena, ¿verdad? En este IDR Casa de Paz Online. Todos los sábados en la ciudad de Coronel vamos a estar presencial con IDR Casa de Paz, discipulado. Amén. Y
una vez al mes, para las mamás que nos están escuchando, estamos con el grupo de Madres Intercesoras, un grupo especial para hijos e hijas del LGTBI, para este apoyo tremendo. Nos estamos juntando una vez al mes de diferentes ciudades, de diferentes países, para poder apoyarnos en estas áreas. También estamos los días jueves con los intercesores. Bendecimos a este nuevo grupo que son líderes, pastores, que interceden no solamente por nuestro ministerio, sino por mi vida y por todos los proyectos que el Señor ha puesto en este año 2022. Hombres y mujeres de Dios que han dispuesto su vida de diferentes denominaciones, de diferentes iglesias, que creen que la iglesia de Cristo somos todos nosotros, han dispuesto su tiempo para orar, para ayunar y para interceder por quien le habla y todo su ministerio. Qué lindo ha sido Dios, qué lindo ha sido Dios con todo este tiempo que hemos podido vivir en el silencio. Iglesia amada, nos escuchamos el próximo martes. Que Dios les bendiga. Pasen una linda, ¿cierto?, día de descanso de Semana Santa, pero recuerde que nosotros estamos siempre recordando el sacrificio de Cristo en aquella cruz. Amén. Eso es lo esencial de este tiempo, de estos días feriados que se aproximan. El sacrificio de Cristo en aquella cruz. Amén. Que Dios les bendiga. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Chao, chao.